Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro Mudar de Credo en contextos de movilidad, las interconexiones entre la migración y el cambio religioso. Es un libro publicado por el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de México. Sus autores, la doctora Liliana Rivera, investigadora en el Colegio de México, el doctor Alberto Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte, que desafortunadamente el día de hoy no puede acompañarnos, y yo, Olga Otgers, somos los coautores, y tenemos el gusto de tener tres colegas que aceptaron venir a dialogar con nosotros en torno a este libro. La doctora Gloria Galaviz, doctora por el Colegio de Michoacán, quien también realizó un postdoc en el Colegio de la Frontera Norte. El doctor Daniel Ramírez, que nos honra viniendo a comentar el libro desde Claremont Graduate University, cerca de Los Ángeles. Y la doctora Olga Olivas, también quien realizó un postdoc en el Colegio de la Frontera Norte, un postdoc en la Universidad de California en San Diego y en donde actualmente da clases. Vamos a pedir a la doctora Olga Olivas si nos hace favor de comenzar y bueno, iremos circulando el micrófono para avanzar. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación a dialogar sobre este libro, porque bueno, primero habré de decir que es un libro que realmente disfruté leer, no solamente por lo que discuten o lo que analizan, sino la forma en que plantean el proceso de investigación, que me parece que queda muy claro en todo el desarrollo del libro, deja de manera muy clara ver cómo se desarrolló esta investigación, cómo fueron encontrando algunos hallazgos y cómo fueron dándole sentido también en los diversos capítulos del libro, y creo que eso es muy ilustrador, particularmente también porque desde el principio ellos plantean cómo este estudio puede ser un aporte para la realización de otros estudios en otros contextos, que si bien pueden tener características distintas a las regiones que ellos están estudiando, en las que está enfocado el libro, pues puede dar un poco de elementos para poder analizar este fenómeno del cambio religioso en relación a la movilidad. Entonces, en ese sentido, es un libro que se disfruta mucho leer porque deja ver con detalle como todo este proceso. Como lo mencionaba, pues analiza estos procesos de movilidad dados por la migración tanto internacional como nacional a nivel regional, y su relación con el cambio religioso, el cual también es entendido como en diferentes aspectos, desde la conversión religiosa o el cambio de adscripción religiosa o incluso el cambio en las prácticas y en las creencias, ¿no? No necesariamente a partir de un proceso de conversión o de cambio de adscripción, pero cómo se da una modificación, un cambio en este sentido también. Y bueno, el estudio se enfoca en dos regiones de Morelos que de alguna manera comparten la característica de ser regiones que muestran altos índices de migración internacional en las últimas décadas y que por un lado las vuelve interesantes para analizar el cambio religioso o qué pasa con la religiosidad en estas regiones debido o qué relación tiene o cómo se relaciona con la movilidad. Pero lo que hace diferentes a estas regiones en las que ellos se enfocan y que también me parece muy acertado en la elección de estas regiones, pues es que al mismo tiempo que ambas muestran altos índices de migración internacional, por un lado una muestra a la par una diversificación religiosa, mientras que la otra muestra una revitalización de las prácticas religiosas católicas. Entonces eso permite de manera muy clara pues hacer el comparativo, ¿no? De qué manera la movilidad está teniendo o está incidiendo en estos procesos religiosos o en las prácticas de religiosidad. Entonces, por un lado, creo que ese elemento fue como muy acertado también, y bueno, hay todo un proceso que es parte del proceso de investigación que está muy detallado en el libro, que permite ver por qué deciden elegir esas regiones, ¿no? Y tiene que ver también con la riqueza de los métodos que abordan el estudio, ¿no? Que voy a ir mencionando algunas cosas
a lo largo de mi comentario. Bueno, la selección de estas regiones, como lo decía, tanto la metodología y los métodos que utilizan para abordar este trabajo, pues permite poner en discusión diferentes dimensiones, tanto la dimensión histórica, social, cultural, económica y política, para poder entender la interrelación entre la movilidad y el cambio religioso. Y de alguna manera, pues esto permite construir un objeto de estudio y abordarlo desde su complejidad, y trascendiendo una presuposición o la presuposición de que la movilidad o la migración internacional va a dar lugar también a la diversificación religiosa, ¿no? Entonces, la elección de estos dos casos permite pues contrastar esos elementos. Y precisamente porque dan cuenta como de estas diferentes dimensiones en esta relación o interrelación entre movilidad y cambio religioso, la cuestión social, política, cultural, económica, me parece también que pueden dar una mirada del fenómeno en diferentes dimensiones desde un nivel macro y amplio que permite dar cuenta como de elementos sociodemográficos que dan lugar a ver como estos índices de la movilidad de estas dos regiones, pero luego también tienen un acercamiento que permite más ver cada región en sí misma y ver cómo son las dinámicas, las formas de organización religiosa, cómo se ha ido dando la diversificación o la revitalización. Entonces, es como un poquito ir de alguna manera enfocando el lente en otro nivel, hasta llegar también a explorar como estas experiencias más individuales y particulares, cómo se dan estas prácticas y estas creencias, o cómo se da también la transnacionalización de las prácticas en la experiencia o en la trayectoria individual de algunas de las personas que forman parte también de esta investigación. Entonces, de alguna manera también creo que dan esta mirada en las diferentes dimensiones, desde lo más amplio a lo más particular, ¿no? Y bueno, proponen 3 ejes analíticos para abordar este estudio, uno de ellos centrado precisamente en la experiencia migratoria y su relación con los procesos de diversificación religiosa, ya sea por procesos de conversión o circulación de personas adscritas a denominaciones diversas. Otro, la transnacionalización de prácticas religiosas y circulación de remesas socioculturales vinculadas a creencias, prácticas e instituciones, y la transformación en la percepción de la alteridad religiosa, ¿no? Entonces, el abordaje que hacen me parece que puede como dar pues detalle en cuanto a estos 3 diferentes ejes analíticos que proponen para todo el estudio. Primero, y pues se identifican como diferentes fases que fueron dando lugar como a esta investigación, y en una primera fase hay más un acercamiento en donde indagan en estos datos sociodemográficos que permiten dar cuenta de los diferentes índices en la movilidad y cómo se va dando esta diversificación, particularmente en la región suroriental de Morelos. Entonces, cómo va emergiendo esta diversificación religiosa y en diferentes momentos históricos, y cómo es paralelo también al proceso de incremento en la migración internacional. Entonces, creo que este primer panorama que ellos plantean más en términos sociodemográficos que permiten dar cuenta de estas regiones en ese sentido, pues da lugar luego a la discusión de otros elementos como más a detalle de esta interrelación o de estas relaciones diversas entre movilidad y cambio religioso. En un segundo momento o en una segunda fase hacen una aproximación más sociohistórica en las regiones en particular, cómo fueron surgiendo estas diferentes denominaciones, en el caso de la región suroriental, donde se da la diversificación religiosa, cómo fueron surgiendo estas diferentes denominaciones, quiénes fueron los actores que de alguna manera llegaron a esta región e iniciaron y dieron origen a estos establecimientos religiosos no católicos en esta región. Y creo que esa aproximación permite pues dar cuenta de muchos elementos como la organización social e incluso entender cómo esta región suroriental como un enclave también de la modernización pues estaba dando lugar a una movilidad que no necesariamente estaba caracterizada por una migración internacional, sino por una movilidad regional o interregional.
es decir, actores migrando de otros lugares de México a esta región suroriental de Morelos, y más entendido como un enclave de modernización también por cuestiones económicas, por cuestiones laborales y por también todo un desarrollo que se estaba dando en diferentes sentidos. Entonces, esta aproximación sociohistórica acerca de cómo se da esta diversificación, pues permite precisamente trascender esta presuposición de, bueno, si hay movilidad religiosa, entonces, movilidad internacional o migración internacional, se puede entender que por eso se da una diversificación, pero aquí se encuentra que la diversificación se da más bien por la movilidad interna, es decir, por la movilidad nacional de la población, ¿no? Entonces, me parece que van planteando en esta aproximación sociohistórica también un poco estos sentidos que toman estos establecimientos religiosos, también con una función social y comunitaria dentro de la región donde se establecen, con una función asistencialista, por ejemplo, para la comunidad. Entonces también permite dar cuenta de estos procesos de adscripción o estos cambios de adscripción religiosa que se van dando en esta misma región, ¿no? Me parece que va planteando diferentes elementos que permiten como ver de manera novedosa otros procesos que se están dando, ¿no? Como, por ejemplo, estas rutas religiosas que empiezan a darse, esta movilidad, pero la movilidad religiosa que se empieza a dar, por ejemplo, de esta región a otros lugares, por ejemplo, de Estados Unidos, también van planteando como rutas de migración. Es decir, cómo la movilidad religiosa va también abriendo como un camino para procesos de migración internacional, y también cómo se va dando un intercambio o unas remesas socioculturales en términos religiosos que no nada más son de norte a sur, es decir, de México a Estados Unidos, sino también de Estados Unidos a México, sino también de México a Estados Unidos. Entonces, cómo hay esta bidireccionalidad de las remesas socioculturales en la cuestión religiosa. Y bueno, me parece que también el ir enfocando como en otro momento, bueno, analizan más a detalle qué pasa con esta región en donde se da una revitalización de la religiosidad católica, pues también permite ver justamente cómo esta organización social, y que eso me parece que es muy esclarecedor también en este libro y que también, bueno, en otros fenómenos religiosos está presente, cómo de alguna manera en las sociedades, en la forma en que está organizada las sociedades, en los diferentes cuestiones, elementos políticos, económicos, también la cuestión o el campo religioso está interrelacionado, y cómo va de alguna manera dando lugar a ciertos cambios en el campo religioso, ¿no? Pensando particularmente en lo que muestran sobre cómo la organización social de una comunidad está muy relacionada también con la organización religiosa, por ejemplo, ¿no? Cómo la organización misma de la comunidad también tiene correspondencia con cómo están organizados los grupos o la religión católica, ¿no? Con los diferentes cargos que tienen, y cómo esto mismo puede ser comparado con la región donde hay una diversificación más bien religiosa, cómo las tensiones en la organización social del lugar y de la comunidad también va dando lugar a un debilitamiento de los practicantes de la religión católica. Entonces me parece que es muy esclarecedor ver cómo el campo religioso en realidad está también interrelacionado o es parte y está afectado y afecta a su vez como otros campos sociales, culturales, económicos, políticos de los lugares donde se asientan estos procesos religiosos, ¿no? Entonces creo que van mostrando como muy a detalle estos elementos, y me parece muy rico y permite ver como la complejidad de esta interrelación entre movilidad y cambio religioso. Y pues de alguna forma lo que muestran en este estudio permite ver con claridad ese dinamismo que se juega en el campo religioso, ¿no? En su relación con estos diferentes aspectos sociales, económicos, políticos que a su vez son cambiantes, y cómo estos cambios en los procesos religiosos se encuentran atravesados por diferentes aspectos que no se limitan al estudio del universo simbólico de lo sagrado y las significaciones que adquiere, el sentido que toma para los practicantes, sino que estas religiosidades a su vez pues están atravesadas por otros procesos que podrían pensarse como ajenos a la religión, pero que al ser parte de la vida cotidiana de los practicantes a su vez están incidiendo también en el campo religioso, ¿no?
Entonces me parece que esta investigación permite ver estas diferentes interrelaciones con mucha claridad. Y bueno, esta propuesta que ellos hacen de esta aproximación que tienen al fenómeno, cómo puede ser trasladado a otros campos o a otros fenómenos o a otros estudios, me parece que bueno, da lugar como a a ponerse a pensar sobre qué otros elementos, sobre qué otros fenómenos, no solo por las diferentes dimensiones que ellos consideran para entender el cambio religioso en estos contextos, sino también por la diversidad de métodos que utilizan, desde considerar elementos sociodemográficos hasta una aproximación más etnográfica también al campo, las entrevistas en profundidad, la observación de diferentes prácticas, rituales y las fiestas. Me parece que esta integración que hacen de diferentes métodos pues permite justamente hacer una discusión como mucho más rica que pues al final da como lugar este abanico de formas en que están interrelacionados tanto la movilidad como los cambios religiosos, ¿no? Entonces, bueno, en general, creo que… Muchas gracias, Olga. ¿Le pasamos la palabra a Daniel? Buenas noches a todos. También me siento muy honrado por la invitación a hablar del trabajo de mis colegas son colegas cuyo trabajo he seguido por años y es buena de ellos. Y también estoy representando la perspectiva pocha en esta cuestión, ¿ok? Así que van a notar unos disparates aquí, pero me voy a brincar entre mi texto preparado y unas notas que tengo. Los trabajos de investigación de la última década han arrojado nueva luz sobre la intersección de la religión y la migración, llamando la atención sobre la persistencia y la portabilidad de las identidades y prácticas religiosas en poblaciones migratorias y sus comunidades de destino y origen. El estudio del transnacionalismo religioso evalúa, entre otras cosas, la influencia de la tecnología y los medios de comunicación, factores intergeneracionales, la función catalítica y de refuerzo de las remesas monetarias y simbólicas religiosas, y la agencia de los migrantes como sujetos históricos y religiosos en sus comunidades de destino y de origen. El peso relativo de las estrategias misioneras frente a las tácticas de migrantes. Las dinámicas de poder entre congregaciones en ambos países con nexos transnacionales y el potencial de las congregaciones y parroquias latinas de servir como plazas públicas alternas para una población que ha servido como chivos expiatorios en los Estados Unidos y en su defecto de servir como incubadoras de liderazgo social y político que se puede ejercer luego en el lugar de origen. De hecho, algunos recientes estudios históricos han iluminado este proceso, demostrando el impacto que tuvieron los agentes mexicanos religiosos sobre la historia y evolución de las comunidades mexicoamericanas durante el largo curso del siglo XX. Pensamos en obispos y sacerdotes cristeros que pasaron años en San Antonio y en Los Ángeles. Lo que tenemos ahora con la edición del libro Mudar de Credo en Contextos de Movilidad es un resumen crítico de muchos trabajos recientes, tanto estudios de caso, pero principalmente de trabajos teóricos, lo que le hace a este libro un libro de referencia importante para la siguiente etapa de estudios de caso y trabajos teóricos sobre estos temas. Además, sirve como un ejercicio ejemplar de la investigación interdisciplinaria, algo que para este historiador me gusta mucho, ya que siempre me encuentro argumentando y disputando con mis colegas de las ciencias sociales sobre su presentism, o sea, su enfoque temporal. En particular, el estudio fundacional 1926 a 1929, realizado por el antropólogo Manuel Gamio, indagó profundamente
sobre la cuestión de las prácticas y creencias religiosas entre los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Su obra Life Story of the Mexican Immigrant, 1931, tejió el hilo religioso a través de las muchas y muy variadas historias de los sujetos del estudio, mientras que su trabajo más analítico, Mexican Immigration to the United States, 1930, incluyó un capítulo sobre la religión. La variable también capturó la atención del traductor y cercano colaborador de Gamio, Robert Redfield. Del mismo modo y al mismo tiempo, el incipiente campo de estudios sociológicos de la Universidad del Sur de California, University of Southern California, trató de mapear el campo religioso mexicano en su región. Y las varias tesis supervisadas por Emery Bogardus incluso lograron capturar las huellas de un pentecostalismo emergente. El eclipse de la variable de la religión en los posteriores estudios sobre la migración mexicana es comprensible dado los parámetros disciplinarios y los supuestos ideológicos que marcaron las etapas iniciales de los estudios chicanos. O eran católicos recovering Catholics o medio marxistas. Y ya hemos superado esa etapa. Pero todavía faltaba más atención sobre el impacto de la migración en comunidades de origen en México. Mudar de credo nos lleva en esa dirección. Y ahora, gracias a que la colega ya bosquejó el libro, voy a brincar y entrar plenamente en una discusión con algunas sugerencias a mis colegas, que desde luego vienen desde una perspectiva de historiador. Pero quiero subrayar la cuestión principal de investigación es cómo explicar la diferencia en el cambio religioso en lugares muy similares en su variable migratorio. Indagar aquellos mecanismos menos evidentes y esto cito aquí, evitar la elaboración de explicaciones unidireccionales que denoten relaciones de causa-efecto o bien las causas de un efecto dado. Para mí, el estudio ejemplifica un modelo de flexibilidad por el equipo de investigación, porque dejaron que los cuestionarios los llevasen a lugares inesperados, no se quedaron en los sitios. Bueno, voy a brincar aquí a los capítulos 1 y 2, donde nos ofrecen un análisis estadístico georreferenciado y también un análisis sociodemográfico basándose en los datos de los censos. Y no solamente los últimos 2 censos, sino los del siglo pasado también. Y ellos inician con un cuestionamiento del trabajo de Gamio y de Will Herberg sobre la incorporación de migrantes en Estados Unidos. Y yo diría que a Gamio también le interesó mucho la incorporación de migrantes retornados, especialmente en el proyecto agrarista de la nación. Y él tuvo mucho que ver con la decisión del gobierno federal de darles lugar en espacio en esos proyectos. Bueno, son muy transparentes en su manera de seleccionar los casos de estudio. Finalmente deciden estudiar 2 municipios en el suroriente de Morelos. Pero también mencionan que otro lugar posible hubiera sido Oaxaca, con sus altos índices de inmigración y de cambio religioso. Siempre optaron por Morelos, estudiando 2 de sus 33 municipios. Y es muy entendible su elección, porque Morelos cuenta con 33 municipios, Oaxaca con 500 y 5,000 localidades o comunidades en Oaxaca, además de su complejidad étnica y lingüística. Y una colega, Mary O'Connor, es una de las valientes que ahora está abordando ese tema en el caso de la migración oaxaqueña,
pero enfocándose en un solo movimiento pentecostal. Pero quiero volver más tarde a hablar de Oaxaca. También ellos nos hacen ver las diferencias en las olas de migración que estamos considerando. En el caso de la migración previa del siglo XX, estamos hablando de una migración desde el occidente de México, y ahora ellas están estudiando la región sur y central de México, que muestra una migración más contemporánea, y también una migración que tiene más destinos esparcidos por diferentes regiones de los Estados Unidos. En cambio, mis bisabuelos del occidente de México y otros como ellos llegaron a concentrarse en el sudoeste de Estados Unidos, California, Texas, Arizona y otras partes. La migración contemporánea muestra diferencias entre la experiencia morelense y oaxaqueña por la organización de la segunda, la oaxaqueña, sobre bases de identidad y política étnica. Y también el caso de Oaxaca nos presenta con otra complejidad entre movimientos no católicos. He encontrado que hay en Oaxaca más disponibilidad para identificarse como pentecostal versus otros evangélicos. Y también que donde hay índices más altos de adventistas, hay menos de los otros grupos heterodoxos, es decir, testigos de Jehová y mormones. Especialmente en comparación con los testigos de Jehová en zonas más rurales que urbanas. Los mormones se concentran más en las ciudades y en los pueblos. Entre los pentecostales y adventistas se construyen baluartes de defensa evangélica contra la heterodoxia extrema de los testigos de Jehová. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Ya será hora de dejar a un lado la categorización en el censo heredado de otras disciplinas, de otras partes como Estados Unidos, que demarca la otredad confesional de los adventistas, quienes en muchas de sus prácticas tienen más en común con los evangélicos que con los otros dos grupos, los bíblicos no evangélicos, testigos y mormones? Este traslape se nota especialmente en el rescate entre pentecostales de tendencias hebraicas y la recuperación del sabatismo, como en el los casos estudiados en Morelos. También se han hecho solidarios en casos de intolerancia religiosa, pero más que nada, se nota sus continuidades en el campo de la música. El caso del mariachi adventista, Los Mensajeros del Rey, que los autores toman para ejemplificar todas las dimensiones de los dos fenómenos bajo estudio, también nos ayuda a apreciar este traslape. Y voy a volver a ese punto más tarde. Quiero volver a los temas principales del estudio. 1, la experiencia migratoria. 2, la transnacionalización de prácticas y la circulación de remesas. Y 3, la transformación en la percepción de la alteridad religiosa y las consecuentes actitudes de tolerancia o intolerancia religiosa a partir de la experiencia migratoria. Y esto va a ser mi último punto. Ahora, pensando en el censo, creo que los autores, las colegas aprovechan la precisión que tenemos ahora en los últimos 2 censos sobre la diversidad no católica. Y eso se explica muy bien en el libro, como ya en 2000 pudimos ya tener diferentes renglones entre protestantes históricos, bajo el renglón de evangélicos, protestantes históricos, pentecostales, otros evangélicos, algunos neopentecostales, y eso es una precisión que no teníamos antes del censo de 2000. Pero yo creo que todavía falta más precisión acerca de la diversidad intracatólica. La diocesana, que sigue líneas del CELAM y del Vaticano. La liberacionista,
especialmente en Morelos, donde Sergio Arceo fue el gran profeta, ¿no? de esa línea. Y también el catolicismo de costumbre. Y ahí creo que el censo nos falla en poder ser más precisos. Mi pregunta es esta: si el tipo de catolicismo que migra por medio de las capas humildes es un catolicismo popular o vernacular y de costumbre, ¿cuál es el efecto de su retorno sobre los catolicismos diocesanos y liberacionistas? ¿Cuál de ellos son reforzados o debilitados por la circulación de remesas socioculturales? Y estoy de acuerdo y me gusta mucho la discusión sobre los diferentes tipos de migración. Hablan de una migración interregional, nacional y una migración internacional. Y para mí eso es clave. Hay que pensar, yo lo veo como una cadena, ¿no? Y eslabones distintos. Uno que conecta a Los Ángeles con México, la Ciudad de México tal vez, o Guadalajara, y otro eslabón nacional que conecta a la Ciudad de México con Cuernavaca, y Cuernavaca con Miacatlán y otros puntos nacionales. Entonces, si la remesa o el bien simbólico está circulando primeramente por el circuito internacional y luego llega a un lugar donde sabemos que no llegó un migrante internacional, pero hay que pensar en esos eslabones, ¿no? Que hacen posible que un himno compuesto por un evangélico mexicoamericano pueda llegar a un lugar como Miacatlán, Morelos, y luego ser llevado de ahí a la Sierra Norte de Oaxaca por una mujer zapoteca que trabajaba en servicio doméstico en la Ciudad de México. Bueno, en el capítulo 3 hablan del arribo de los grupos religiosos y me gustó mucho como historiador este tratamiento, que bueno, que lo hicieron desde la conquista con los agustinos y luego trazando el desarrollo de las cofradías, la competencia entre ellas, las ferias, especialmente el culto especial de Jesús Nazareno, y luego llegan los metodistas al final del siglo XIX. Bueno, como historiador no puedo resistir el compartir con mis colegas un dato que yo encontré hace 7 años en el archivo de la Secretaría del Estado del Vaticano, en una estancia de investigación. Y fue una encuesta de 1909 que se levantó en todas las diócesis de México por petición del nuncio apostólico, indagando sobre la presencia de escuelas, templos y comunidades protestantes. Y fíjense en el año, 1909. La jerarquía no tenía idea de lo que les esperaba el siguiente año y década, ¿no? La revolución. Y menos de lo que iba a venir con un nuevo movimiento emergente en ese año, el pentecostalismo, que iba a llegar dentro de media década ya en el norte de México. Y busqué mis notas y vi lo que apunté sobre el reporte del obispo de Cuernavaca, que en 1909 encontró una escuela protestante, y eso no era el problema. El problema era que dentro de las escuelas públicas habían profesores protestantes. 2 templos protestantes en Cuernavaca y Cuautla, 4 capillas protestantes, 2 de ellas en Cuernavaca, 6 casas de culto. Y agrega otras notas como los lugares de las capillas, el caso en Jojutla de una colonia protestante de 138 habitantes, haciendo reuniones en un lugar llamado del Yicarrero, del Yanqui, con una casa que les sirve de capilla. Y un grupo que se estaba convirtiendo en mormones, y finalmente menciona Tepalcingo, un lugar que las colegas estudian ahí. Luego trazan la historia, después de la Iglesia Metodista, de los diferentes grupos evangélicos y pentecostales en particular.
y hay una larga lista de los grupos, y especialmente de sus escisiones y sus cismas. Movimiento de Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente, Iglesia de Dios Israelita, Iglesia de Dios del Séptimo Día, etcétera, etcétera. Y ahí me recuerda la profecía la profecía del cardenal Sadoleto del siglo XVI, cuando él dijo a los protestantes en Ginebra, si ustedes se van de la iglesia madre, se separan, no va a haber fin de su separación. Y realmente tuvo razón, ¿no? Y está en el ADN protestante el dividirse siempre. Y es parte de su genio y parte de su gran problema. Y luego hay una discusión acerca de los testigos de Jehová ahí, y creo que ellos son un movimiento paradigmático para el concepto de eslabones migratorios, traslapados, y también muy sui generis en su enfoque en las publicaciones escritas y su distribución. Y ahí me recuerda el trabajo de Rosalba de Hernández, ¿no? Con mujeres maya en la frontera de México y Guatemala. Y los mormones también, hay discusión sobre ellos, y ahí creo que deberíamos estudiar más la circulación de ideas arquitectónicas, porque las fotos también podrían ser fotos de templos mormones en Oaxaca y en otra parte, ¿no? Y hay algo ahí de esa circulación, y creo que son ideas desde arriba, ¿no? Desde el norte. Y luego viene la discusión de los adventistas, and I love this part, especialmente cuando hablan de un grupo de mariachis que se organiza en 1985. Son 2 músicos de la Ciudad de México que regresan después del terremoto en el DF, y luego forman un grupo y juntamente con predicadores pentecostales de Puebla van a California a una gran convención, y ahí comienza un capítulo muy interesante, otra convención en 1987, y luego dispersión por Dallas y Minneapolis y otros lugares. Pero fascinante la discusión ahí. Voy a quedarme con ellos y dejar la parte de los católicos, porque aquí quiero extender un poquito más sobre ellos. Creo que yo podría comparar notas con las colegas y hablar del pentecostalismo en los mismos términos de circulación de remesas musicales y episodios de solidaridad. Por ejemplo, una convención que se celebró en 1933 en Tulare, California, cerca de Bakersfield, cuando líderes de ambos países se juntaron para aproximarse y comenzar un movimiento muy especial. En 1944 los mismos se reunieron aquí en San Isidro y forjaron acuerdos binacionales entre sus iglesias para facilitar la circulación de hermanos, de ideas, sermones, remesas, música, hasta con una economía de contabilidad, con cartas de recomendación escritas por pastores en el lugar de origen a un pastor en el lugar de destino. Luego tenemos episodios como las visitas del líder sinaloense Maclovio Gagiola en los años 30 y 40 por todas las iglesias de Estados Unidos, especialmente con sus aportaciones musicales. Un coro de Sinaloa en los años 1970 haciendo giras en California y en Estados Unidos. Un dúo de los hermanos López de guitarra en los años 50. Los hermanos Alvarado, un trío de hombres que como niños habían sido deportados, repatriados, y después de regresarse a Los Ángeles en 1957 comienzan una carrera muy interesante y su música vuela por el hemisferio. Manuel Bonilla y sus hermanas Marta y María en los años 1970 en adelante. Y vuelvo a mi punto del traslape entre adventismo y evangélicos. Creo que hay que hablar de un proto-evangelicalismo en este caso, y en caso de todos los demás pentecostales y evangélicos. Como me fascina la música,
yo hice una búsqueda rápida de las grabaciones del grupo Mariachi Mensajeros del Rey en YouTube. Y no me sorprendió que pude identificar casi la mitad de su repertorio como un corpus musical derivado de las tradiciones himnológicas de las iglesias históricas, pentecostales y pentecostales históricas. Soy peregrino aquí, Señor mi Dios, cuán grande es Él, firmes y adelantes, en el monte Calvario, tierno y amante Jesús nos invita. Las riberas de dicha inmortal, sembraré la simiente preciosa. Y de los pentecostales, soy la triste oveja, no dejes que otro tome tu corona, el fin del mundo, con pluma de oro, corritos como allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, con qué pagaremos, y el alfarero, especialmente tienen tonos de ranchera en esas composiciones. Los pentecostales fueron los primeros en romper los tabúes estéticos musicales. Realmente desde el principio de su movimiento, cuando se apropiaron de todos los géneros musicales de la cultura popular mexicana de aquel entonces para iniciar una nueva etapa en la himnología evangélica. Primero, se apropiaron de los géneros de polka norteña, de huapango, veracruzano, del vals, luego bolero y finalmente en la década de los 60 el mariachi, o sea, 2 décadas antes de los adventistas. Por eso creo que hay que hablar de este concepto más de proto-evangelicalismo, y dejando a un lado los adventistas, pero hablando de los otros grupos pentecostales, tal vez ver a la conversión más como un shift que algo más dramático. Y por eso hay que poner más atención en las dinámicas de la conversión. Finalmente, déjame regresar a Oaxaca. Cuando hice mis estudios para la tesis, pasé a una estancia muy extendida en Oaxaca y también en Jalisco. Y ahí pues, vi varios casos de intolerancia religiosa, expulsión de creyentes. Y aproveché una visita al DF y fui a la subsecretaría de Asuntos Religiosos y hablé con un tal Roberto Blancarte. Y le pregunté acerca del tema, ¿no? de la intervención del gobierno en estos asuntos. Y se fue a la pared y bajó un mapa del estado de Sinaloa y me dice, mira, 27 municipios en Sinaloa, no problem, podemos intervenir. Y luego bajó el mapa de Oaxaca, mira, 500 municipios, 5,000 comunidades. No tenemos con qué intervenir ahí. No podemos enviar agentes federales para mediar los conflictos. Años después, estando en la ciudad de Oaxaca, me entrevisté con el secretario de gobierno de aquel entonces sobre esta cuestión. Y la cuestión es cómo fomentar una cultura de tolerancia en cada ciclo de elecciones y cada vez que eligen autoridades, traerlos a Oaxaca para darles material sobre la libertad de credo, etcétera, etcétera. Y especialmente se trata de las elecciones bajo usos y costumbres. Yo le planteé la pregunta, ¿qué pasaría en caso del masivo retorno de migrantes oaxaqueños de tierras más pluralistas y tolerantes, donde muchos se han convertido y otros han aprendido la tolerancia? En la Mixteca y en la Sierra Norte, ¿se pondrían en llamas la Mixteca y otras regiones? Y su respuesta fue, para entonces yo ya no ocuparé este puesto. Ojalá que su sucesor actual, así como los demás siervos públicos en muchos lugares, consigan un ejemplar de este libro valioso para comprender mejor los retos y oportunidades de los nuevos contextos creados por las interconexiones entre la migración y el cambio religioso. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser más breve, dado que pues ya mis compañeros expusieron a cabalidad los principales o parte de los principales aportes del libro. Lo que los autores esmeran en transmitir son primero 2 cosas. Uno,
que ellos proponen un ejercicio que pueda ser replicado, un modelo teórico y metodológico que pueda ser replicado para otros estudios. Y eso es muy valioso porque en muchos de los casos las investigaciones generalmente se quedan en el plano descriptivo y de aporte empírico, pero cuesta mucho trabajo avanzar para que realmente la propuesta de un libro sea o la apuesta sea servir de base para otras investigaciones. Entonces, no es sencillo y eso es de destacarse. Quiero decir que es un libro muy redondo que no dejó cabos sueltos, cosa que también es difícil, sobre todo con todas las aristas que cubre el libro. Como mencionaban Daniel y Olga, es un trabajo interdisciplinario que no se queda solo en el plano sociológico del presente, sino que trata y logra describir un proceso social con una base histórica fuertemente documentada y que además está también nutrida no solo con la parte cuantitativa y documental, sino con la parte cualitativa, con un trabajo extenso de trabajo de campo, de asistencia a N cantidad de cultos, de misas, de fiestas patronales, de entrevistas con líderes religiosos, pero también con gente de la comunidad. Entonces, por algo se llevaron 3 años haciendo esto. Es un trabajo que se cuenta y se lee muy rico y muy fluido. Además, hay que destacar que es un libro muy redondito, no solo en la investigación, sino a la hora de escribirlo, cosa que a veces también, es la parte más difícil, porque cuando uno hace un trabajo de campo y de investigación tan extenso, decidir qué pones y qué quitas, y que no se vea recortado, sino que se vea completo, también es un trabajo inmenso. Entonces, se agradece que sea un trabajo tan completo, redactado de una forma tan amena, que a pesar de que abordan tantas cosas, no se siente una investigación dispersa, sino que se va leyendo, cada página y cada párrafo tiene un sentido dentro del texto, se van encadenando muy bien. Entonces, a juzgar por el entramado teórico y metodológico y los resultados comunicados, pues fue un esfuerzo muy grande, realmente un trabajo multimétodo y multisituado. Y en ese sentido, yo tendría una pregunta, y es si pudieran compartirnos esos retos logísticos al momento de estar realizando la investigación, cómo lograr, porque además no es solo un solo autor, son 3 autores, cómo lograr conjugar las ideas de manera que resulte un trabajo de investigación comunicado de manera tan armónica, ¿no? Pareciera como que todo salió, desde que llegaron se vio la luz y todo fluyó de la A a la Z. ¿Cuáles serían también, otra pregunta, cuáles serían los parámetros mínimos que ustedes consideran que deben de tener otras realidades u otros estudios que quieran apoyarse en la herramienta metodológica y teórica que ustedes están proponiendo? Porque si bien a veces es fácil y uno siente que la realidad que uno quiere estudiar puede apoyarse en esta herramienta metodológica, todo tiene sus parámetros y sus límites, ¿no? Otro dato que a mí me llamó la atención, y es un comentario que quisiera hacer a partir de uno de los nombres de los grupos religiosos que estudiaron, que se llama Iglesia Cristiana Universal Apostólica de Jesús Pentecostés. A mí el nombre, cuando lo leí, me hizo eco como si fuera una parroquia católica o una diócesis católica, ¿no? Entonces me preguntaba en qué medida el peso cultural del catolicismo sigue permeando la práctica dentro de los grupos no católicos. Lograron percibir esas vetas culturales que es difícil romper, porque a mí a menos el nombre fue como lo que me evocó, ¿no? Otra pregunta, y bueno, quisiera cerrar con esta otra pregunta, más bien tratando ya de catalizar la discusión.
el otro segundo punto en que se focaliza el texto es que no se quiere quedar solamente en estudio de migración y cambio religioso, como ya hay otra basta, o bueno, no basta, pero hay literatura al respecto, ¿no? Sino trascender la mera relación e ir a investigar sobre en qué medida esta relación deriva o no en procesos de pluralidad religiosa, que, como lo dicen bien en el texto, es esta apertura y respeto a la diversidad y a la tolerancia del otro que cree y practica diferente a mí. A juzgar por el espíritu principal, tanto de los grupos cristianos católicos como no católicos, de las personas que se comprometen y que están realmente al pie del cañón, el objetivo de estas personas es no solo vivir en carne propia el Evangelio, sino transmitirlo y hacer que la mayor gente posible venga a este tipo de cristianismo que yo practico. Entonces, ¿en qué medida realmente se puede lograr procesos de pluralidad religiosa cuando el objetivo final del creyente es que el otro se inscriba a mi verdad? Y cuando no se trata solamente de aceptar que hay otra gente que piense diferente a mí. Y me vino también por este cisma que identificaron sobre los matrimonios interreligiosos, en donde una iglesia, el cisma consistió en que una iglesia consideraba que no era posible que una persona de una religión se casara con otra diferente, y el otro grupo decía, no, sí, porque ese es el inicio de un nuevos cristianos. Entonces, ¿es eso aceptar la diversidad? O como ellos lo decían, es el inicio de convertir al otro a nuestra forma de interpretar y vivir el catolicismo. Y pues yo ya, más que nada, quisiera escuchar los comentarios. Muchas gracias, Gloria. Okay. Bueno, muchas gracias a los tres. Como mis compañeros ya dijeron, todas las cosas serias e inteligentes que había que decir, yo les voy a contar algunas anécdotas mejor. De alguna manera lo que quiero compartirles es un poco qué fue lo que nos motivó a escribir, a hacer la investigación y a escribir este libro. Y tiene que ver con, como ustedes saben, todas esas cosas que estamos escuchando constantemente que dicen, por ejemplo, para las personas que son muy cercanas al catolicismo y que les preocupa que la migración vaya a ser algo que mine o que vaya a debilitar el catolicismo. Y entonces los migrantes son esa figura que amenaza la cultura tradicional, los valores de los padres y de los abuelos, y básicamente es peligroso el migrante. Pero también, por el contrario, vemos que quienes no son católicos, quienes practican otras denominaciones, suelen ver en la migración un elemento a partir del cual los migrantes llegan con nuevos recursos, refuerzan las prácticas religiosas tradicionales, refuerzan las por ejemplo, celebraciones parroquiales tradicionales, y entonces nuevamente son una amenaza a la pluralidad y una amenaza a la libertad de culto. El caso es que los migrantes siempre son los malos de la película y siempre hay que echarles la culpa de todo, y pareciera que entonces los migrantes son los que hacen que todo cambie o que no cambie dependiendo de qué sea lo que nos preocupe. Entonces nos preguntábamos nosotros, ¿realmente los migrantes son esos poderosísimos agentes de cambio? ¿Realmente los migrantes pueden estar teniendo semejante impacto en todas las comunidades, todas las localidades de origen, de tránsito, de destino? ¿De verdad los migrantes pueden hacer eso que de alguna manera se les achaca, se les cuestiona, se les critica? Entonces, bueno, de alguna manera lo que nosotros quisimos fue tratar de ver en esos lugares donde al mismo tiempo podemos encontrar mucho cambio religioso, están pasando muchas cosas en el ámbito religioso y además muchas personas están viajando, hay mucha movilidad poblacional. ¿Cómo se relaciona una cosa y otra? ¿De verdad los migrantes son los que están haciendo todos esos cambios? ¿O qué tipo de cambios son los que realmente pueden tener relación, efectivamente?
Entonces, como ya les explicaron nuestros colegas, nosotros tratamos de escoger primero cuál era el estado de México en donde encontrábamos más esa relación, mucho cambio religioso y mucha movilidad poblacional. Y como ya les dijo Daniel, Oaxaca y Morelos tenían estas características. Para ir respondiendo a una pregunta de Gloria, por supuesto que no, bueno, y de Daniel también, por supuesto que no todo nos salió bien a la primera, por supuesto que entrar a hacer trabajo de campo a Oaxaca es muy complicado, y además nosotros no teníamos, digamos, los conocimientos previos locales como para hacerlo de esa manera. Y en cambio sí teníamos muchas más posibilidades logísticas y de conocimiento previo para entrar a Morelos, y era una de las localidades, de los estados en donde este estado tenía sentido. Por eso, por supuesto, fue que escogimos Morelos. Y también para seguir explicando a Gloria algunas de las cosas que nos salieron bien a la primera, nosotros queríamos escoger 2 municipios en donde hubiera al mismo tiempo un gran cambio religioso y una gran movilidad poblacional. Y efectivamente escogimos 2 municipios, de los cuales uno de ellos estaba sumido en una ola de violencia tal que hubiera sido extremadamente riesgoso llevar ahí el trabajo. Estuvimos esperando un poco para ver si las cosas mejoraban y podíamos efectivamente entrar ahí, pero las cosas no mejoraron. Y entonces decidimos que era interesante estudiar no 2 municipios en donde los cambios eran tan acelerados, sino al contrario, hacer un estudio de contraste. ¿Por qué 2 municipios que estaban juntos, que se parecían tanto en todos los otros aspectos, migratorios, y realmente, digamos, históricamente se parecían tanto, por qué en un caso se iba de manera muy acelerada hacia la diversificación religiosa y en la otra, al contrario, hubo un reforzamiento muy acelerado del catolicismo? Entonces, bueno, una de las cosas que busca esta investigación es tratar de explicar justamente por qué estos 2, voy a exagerar un poquito, pero estos 2 hermanos gemelos, uno corre hacia la diversidad y otro corre hacia el reforzamiento del catolicismo. Y por supuesto no les voy a dar la respuesta porque lo que quiero es que lean el libro, ¿verdad? Entonces, si quieren saber por qué sucede esto, los voy a invitar a que lean el libro o a que les pregunten aquí a los colegas al terminar la presentación. Por supuesto, lo que más nos preocupa a nosotros y lo que de alguna manera no es la pregunta que guía la investigación, pero sí es algo que nos motiva en nuestro trabajo, es tratar de entender cuáles podrían ser, digamos, aquellos caminos o aquellos procesos que pueden ayudar a que haya una mayor tolerancia y una mejor convivencia en la diversidad religiosa. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros quisiéramos encontrar, y por supuesto que uno no siempre encuentra lo que quiere encontrar, es que la experiencia de la migración, que la experiencia de la movilidad contribuyera a que cada individuo, cada persona pueda tener contacto con distintas formas de creer, distintas formas de practicar, y que de alguna manera a partir de este contacto pueda tener una mayor apertura y una actitud más abierta hacia la diferencia. En algunos casos, efectivamente es lo que estamos encontrando, no en todos, y bueno, uno de los retos justamente es tratar de entender por qué en algunas cosas se corre hacia la intolerancia y en otros, al contrario, efectivamente la migración parece ser una buena escuela en donde se dé el aprendizaje del respeto a la diversidad. Entonces yo voy a terminar aquí para pasarle el micrófono a Liliana y sobre todo pues porque quisiéramos también pasar el micrófono a la sala para dialogar con ustedes. Bueno, pues yo nuevamente, al igual que Olga, les agradezco muchísimo los comentarios que han hecho al trabajo que realizamos conjuntamente, que efectivamente, como bien decía Gloria, se llevó 3 años, digamos, en campo, pero nos llevamos otros 3 más en poner, digamos, y en discutir la información que finalmente y los datos que se construyeron para la publicación de este libro. Así que le tenemos, digamos, un gran aprecio porque es una obra que nos ha llevado mucho tiempo y trabajo y también, sobre todo, muchas horas de discusión, ¿no? Y me parece que un libro autoral de 3 autores
puede ser un trabajo mucho más arduo, ¿no? Tratar de congeniar en términos de incluso qué entendíamos por pluralidad, ¿no? Y incluso la discusión de no necesariamente la pluralidad es sinónimo de tolerancia, ¿no? Y eso lo vimos en campo realmente, y teníamos una serie de elementos empíricos que nos permitían justamente discutir incluso estos conceptos. Y no solamente pensábamos en pluralismo religioso, pensábamos incluso cómo estos contextos de alta movilidad y alto pluralismo podía generar también un aprendizaje normativo en otros campos de la vida social, ¿no? En donde uno diría, bueno, incluso en el campo político, ellos tenían experiencias donde a veces habían sido incluso expulsados por diferir políticamente a nivel local y habían pasado algunos años fuera, ¿no? Y lo que decíamos es cómo la pluralidad religiosa y ese respeto que veíamos en el campo religioso no se traducía automáticamente o no necesariamente en otros campos de la vida social, y esa parte nos parecía que era sumamente interesante. Y creo que otro de los retos que teníamos, además, por supuesto, de lo que ha comentado ahora Olga, era esta idea de las remesas socioculturales y particularmente las remesas socio-religiosas, un poco tratar de discutir contra esta mirada que nos ha hablado continuamente de las remesas y de todos los valores, digamos, positivos de la democracia, de la inclusión, del respeto a la diversidad, etcétera, que nos viene siempre del norte, ¿no? Y incluso el origen del concepto de remesa cultural estaba muy asociado a mirar todo aquello que como migrante a Estados Unidos después regresa, ¿no? En forma de aprendizaje y de remesa normativa a las localidades de origen. Y nosotros también estábamos preocupados por dar cuenta de cómo hay remesas, ¿no? Como bien lo decía también Daniel, que circulan constantemente y que se van retroalimentando, que van cambiando, que se van transformando por la circulación, y que en realidad habría que pensar las remesas, ¿no? Que viene por supuesto del concepto de remesas económicas y que siempre se piensa por supuesto de norte a sur, pero que hay una serie de otras remesas, incluso religiosas, como lo mostramos en el texto, ¿no? En el caso de una denominación pentecostal, neopentecostal, que nace en Morelos, que el obispo de la iglesia tiene su sede en Morelos, en una localidad rural de Morelos, y cómo llega después, ¿no? A cerca de 14 estados en los Estados Unidos, ¿no? Después de que nace en un estado de este país y que va a Estados Unidos y convierte a personas que profesan otras religiones y que no necesariamente son mexicanos y que no necesariamente son latinos, un poco para tratar de mostrar el efecto que tienen estas remesas particulares que también fluyen de sur a norte. Y me parece que ese es uno de los retos también que nos planteábamos en el libro, mostrar los efectos fundamentalmente de la circulación de las personas, ¿no? Al interior del país y entre México y Estados Unidos, y mostrar cómo la movilidad produce cambios y transformaciones que tenemos que mirar, y ese nos parecía un reto, ¿no? Porque ninguno de los que participábamos en el proyecto de esta investigación éramos historiadores, ¿no? Y pensábamos que necesitábamos tener una mirada de mucho más largo plazo para estudiar dos procesos y entender, ¿no? El proceso, digamos, migratorio y el proceso de cambio religioso, y mirar en qué momento en el tiempo también y cuáles son esos eventos que hacen posible que la religión y la migración como procesos históricos también se intersecten. Y ahí la pregunta tenía que ver justamente con eso, ¿qué produce la intersección de estos dos procesos, ¿no? Y por eso empezamos documentando primero fundamentalmente migraciones internas, intrarregionales, para ir viendo justo qué ocurre en un espacio local cuando estos procesos se conectan, ¿no? Y qué efectos precisamente tiene ahí. Y lo que nos parecía importante era trabajar con estudios de caso que no fueran solo estudios de caso etnográfico, donde un poco hay esta mirada de tiempos, digamos, mucho más cortos, del estar ocurriendo exclusivamente, sino tratar de leer lo que está ocurriendo
justo en este momento, pero a partir de esa perspectiva histórica de más largo plazo. Y creo que el diseño de estudios de caso con esa profundidad histórica también representó en términos metodológicos un gran reto para nosotros, fundamentalmente sociólogos, ¿no? que somos los participantes en este trabajo. Y creo que por eso el reto era identificar, bueno, cuáles son esos mecanismos que podrían ayudarnos a explicar el cambio religioso en estos dos espacios. No obstante que cambio religioso no necesariamente implica cambio de credo religioso, ¿no? Y eso estaba muy claro desde el inicio de esta investigación. Y otra cosa que nos maravilló increíblemente y que coincide justo con lo que tú dices a propósito de los adventistas y los evangélicos era cómo este grupo musical de los Mensajeros del Rey, no obstante que eran adventistas y que se asumen hasta hoy en día, o sea, los fundadores de este grupo musical de los años 80, tuvimos oportunidad de entrevistarlos, ¿no? Y son pastores de la iglesia adventista en estas localidades, transitan continuamente hacia Estados Unidos, sus hijos hoy viven en Estados Unidos, son ciudadanos, ¿no? Norteamericanos, no solo amenizaban, pero no solo amenizan, incluso hasta hoy en día, fiestas de corte adventista. Ellos lo mismo amenizan, o sea, cualquier celebración, evento, hasta de quinceañeras, que ni los evangélicos ni los adventistas celebran propiamente. Pero ellos, la idea es que se trata de música cristiana, en esa denominación incluyente, amplia, que implica lo cristiano y que lo mismo pueden amenizar si es que les solicitan hasta una fiesta católica, ¿no? Y me parecía que justo al interior de estos grupos que uno piensa cerrados, peleando, digamos, o debatiendo en el mercado religioso, puede haber estas convergencias, ¿no? Y eso me parece muy interesante, incluso a propósito de lo que decía Gloria, ¿no? Efectivamente hay una competencia religiosa importante en ese mercado local, pero también hay el reconocimiento y cuando es necesario incluso organizan celebraciones y convenciones juntos entre cristianos, ¿no? Independientemente que sean pentecostales, evangélicos, neopentecostales y adventistas, que serían los que mantienen un diálogo constante en estas localidades. Y al interior de esos grupos me parece que también hay un ejercicio muy interesante de pluralidad, ¿no? Hasta cierto punto. Obviamente hay conflictos, ¿no? Y ha habido conflictos entre ellos en algún momento, pero me parece que en términos generales negocian algunos espacios de convivencia que les permite incluso al interior de las familias, y eso me parecía también fascinante, que haya familias donde se practica más de 2 o 3 credos religiosos y no obstante hacen parte de una familia y conviven en un mismo hogar, ¿no? Y eso nos parecía pues la negociación incluso por excelencia de la pluralidad, que difícilmente en términos de grupos mucho más amplios o de localidades a veces se consigue. Yo lo dejaría allí, de verdad aprecio mucho sus comentarios y me parece que podríamos seguir dialogando largamente, pero nos encantaría escuchar sus comentarios y preguntas, por supuesto. Si alguien quisiera intervenir, con este mismo micrófono. Si se pudieran acercar por favor acá para que sus preguntas quedaran en la grabación. Veo que es un trabajo muy bien elaborado, de ustedes. Está bien. Pero en el fondo, no sé si tocaron, aunque sea ligeramente, el beneficio que esas comunidades generalmente indígenas de Oaxaca, de Puebla, de Morelos, atrasados, una situación social y económica con un atraso muy grande, si analizaron o estudiaron el beneficio que esas comunidades pueden o han obtenido en el cambio de uno a otro o a 10 grupos distintos o 20 grupos, no sé cuántos habrá, donde por la información de la prensa con mucha frecuencia es que ocasionan divisiones familiares, pleitos terribles hasta con crímenes,
esta diversidad religiosa en realidad beneficia a esas gentes, a esos mexicanos, beneficio en muchos aspectos, que a fin de cuentas, pues adventistas o de aquí de allá, todos buscan un fin, el fin de, cada quien dice, la mía es la mejor, la tuya, tú estás en el error. Dios, aunque creo que todas son cristianas, ¿verdad? Pero en el fondo, pues la mía es la buena, tú estás en el error. Y en el fondo es que todos estos grupos, creo que todos estos grupos religiosos llevan a esas poblaciones, a esos mexicanos atrasados hasta culturalmente, a seguir a veces hasta en fanatismos tremendos, no solamente el catolicismo, casi todas. Y recuerdo haber leído hace mucho tiempo la opinión de un presidente norteamericano, donde dijo que la única manera de entrarle a México y de entrar a Latinoamérica era dividiéndolo en sus creencias religiosas. Está bien la tolerancia, la diversidad, y etcétera, etcétera, pero pues que mi papá vaya el domingo a un lado y mi mamá vaya al otro y mi hermano aquí, no lo creo aceptable eso, esa diversidad. Es mi opinión, si estoy Muchas contrario a sus... Yo sé el punto de su investigación, ¿verdad? Que tiene, es diferente a cómo la gente actúa. Pero de todas maneras, ¿qué beneficio? Un beneficio no en el aspecto religioso, un beneficio de mejoramiento social y económico, ¿verdad? Siguen siendo pueblos con un atraso terrible, abandonados por los gobiernos federales, estatales, municipales, abandonados por las mismas iglesias. Muchas Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala para después poder responder todo junto o si nos vamos por partes. Gracias. ¿Alcanza ese o le damos este? Creo que le iba a quedar más cerca a ese. Muchas gracias por acercarse. No tenemos micrófonos con cables tan largos. Me interesa el libro y sí lo voy a comprar. Pero yo soy parte de ese mezcla, donde mi padre era una iglesia tradicional, catolicismo, mi madre una evangélica. Entonces yo vengo y traigo esas mezclas, ¿sí? Y ahorita mi generación, mis hijos, para la respuesta de usted y también para abundar aquí, en mi hogar, mis hijos participan en otros dos movimientos cristianos. Lo que tú mencionabas, que no sé, en el año 1930, que los que se dividieron, hay una parte en los evangelios, dices, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sí, una parte en la Biblia. Entonces, ahorita el conocer, y la mucha información que hay en los medios de comunicación, sí, vía internet y todo eso, el despertar de las conciencias es lo que viene a hacer los cambios. Entonces vienen las gentes, emigran y traen un nuevo concepto de vivir, que es lo que me imagino que es lo que han estado expresando ahorita ustedes que vienen en el estudio. Entonces, así como se abre la conciencia religiosa, se abre la conciencia política, por eso también hay los conflictos. Ahora ya no hay tanto sometimiento político, por eso están mencionabas ahorita que no pudieron entrar a un lugar porque había un conflicto político, porque se abrió una conciencia política. Entonces, el conocer verdades abre conciencias, y la conciencia te da una libertad de tomar una decisión, y cada quien va a decir, esta es la buena o esta es la mala. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención o vamos contestando? ¿Sí? Bueno, vamos respondiendo y si después alguien quiere decir algo más, continuamos. Muchísimas gracias por sus dos intervenciones. Por supuesto que las dos son muy enriquecedoras y nos ayudan muchísimo a seguir en este debate. Quiero responder en dos partes, pero voy a llegar al mismo punto. Por una parte,
digamos, lo que tiene que ver con la dificultad en el desarrollo más bien económico de las localidades, de la salida de la pobreza. También se ha dicho mucho con relación al potencial que la migración podría tener a través de las remesas. Entonces, en ese sentido, se ha hablado mucho sobre la migración como un recurso para el desarrollo de las comunidades locales. Ese es, digamos, por una parte. Y entonces, de alguna manera, por supuesto, sí podríamos pensar que la migración ha estado vinculada a esa búsqueda de mejores oportunidades, principalmente en el ámbito económico. Por otra parte, creo que es importante señalar que en las localidades en donde nosotros estuvimos haciendo la investigación, no encontramos ninguna de estas expresiones que usted menciona de, digamos, del conflicto religioso violento, que sí existe, por supuesto, en otras localidades, en otras regiones del país que no hemos estudiado. Entonces, digamos, sobre el tipo de conflicto que podría existir, por ejemplo, en el caso del estado de Chiapas, yo creo que vale la pena leer a los investigadores que han trabajado en esa localidad, y creo que nosotras no seríamos las personas más apropiadas para hablar de ese conflicto. Pero de lo que sucede en estas localidades en las que nosotros hemos trabajado, realmente lo que nosotros estamos viendo, y que me parece que es, digamos, uno de los puntos sobre los que querría enfatizar, es que la diversidad sí ha exigido en la vida cotidiana que las personas aprendan a negociar fuera del ámbito de la violencia. Y yo creo que es importante mencionar que, digamos, el riesgo de recurrir a la violencia para dirimir conflictos religiosos no necesariamente es más fuerte en donde hay mayor diversidad religiosa. Casi podríamos pensar lo contrario, que aquellas localidades en las cuales la diversidad religiosa es muy pequeña, podría haber una mayor intolerancia. No digo que sea así en todos los casos, pero lo que trato de decir justamente es que no necesariamente una mayor diversidad va a traer en sí misma un mayor riesgo de violencia en la resolución de los conflictos. Entonces, ¿qué ha traído, digamos, la religión, ya sea la católica o las otras denominaciones, a estas localidades? Yo creo que vale la pena plantear la misma pregunta, invirtiendo un poco el orden de los factores. Yo creo que más bien lo que conviene preguntarse es, ¿qué es lo que las personas logran hacer recurriendo a sus creencias, prácticas, comunidades e instituciones religiosas, para a partir de ahí entonces tratar de lograr el mejoramiento de sus comunidades? Y yo creo que aquí lo que hemos visto es que tanto católicos como evangélicos o adventistas de alguna manera recurren a este ámbito religioso efectivamente para el mejoramiento de su vida cotidiana. ¿Qué tanto lo logran? Bueno, esto puede ser, por supuesto, muy variado, pero creo que es más interesante plantear la pregunta en esos términos, es decir, cómo a partir de un conjunto de creencias, de prácticas, una comunidad religiosa, su vinculación con instituciones religiosas diversas, las personas pueden trabajar en el mejoramiento de sus vidas cotidianas, ¿no? Creo que en ese sentido, entonces, lo que hemos visto es que por supuesto hay logros interesantes, variables, diversos, no homogéneos, no constantes, pero que lo que sí es, digamos, algo que se puede observar frecuentemente es que sí es un recurso relevante para los creyentes en la búsqueda de una mejor vida cotidiana para ellos y para sus hijos. ¿Te dejo responder al resto? Sí. ¿O quieres que tomemos otras? No, yo nada más agregaría, me parece que no necesariamente compartir la misma práctica religiosa, o sea, en el caso de aquellas localidades o municipios donde la mayoría profesa una misma religión, hay menos conflictos, ¿no? Incluso históricamente en uno de los municipios en donde trabajamos, los conflictos se generan al interior de la propia Iglesia Católica. Uno de los conflictos y de los detonantes fuertes de conflicto en uno de los municipios justo se genera por la competencia que hay por qué familias controlan, por ejemplo, la cofradía de la celebración de Jesús Nazareno, que es el patrón, el único santuario religioso que hay en el estado de Morelos. Justo se encuentra en uno de los municipios
de mayor diversidad religiosa en el estado, ¿no? Y eso llama la atención porque es justo el único santuario que tienen y es uno de los municipios con más alta diversidad religiosa. Y cuando uno empieza a rastrear qué ocurrió allí, hay conflictos fuertes por quién controla incluso, ¿no? Desde la etapa incluso colonial, quién controlaba la caja de ahorros con la cual se celebraba la fiesta, un momento en el que la religión predominante era precisamente la católica. Digo, por poner un ejemplo, es decir, no necesariamente el hecho, lo pongo al revés, ¿no?, de que haya mayor, digamos, coincidencia o convergencia en una creencia religiosa implica que no va a haber conflictos al interior del propio grupo. Algo que yo aprecio mucho y es muy particular a partir de justo de la pregunta que hacían, ¿qué beneficia? Algo que yo aprecio mucho es esa capacidad que hoy tienen en estos contextos de alta movilidad religiosa, ¿no? Yo decía cómo se van constituyendo, me parece, sujetos, ¿no?, con una gran capacidad de movilidad, y hablo en el sentido amplio de movilidad tanto espacial, o sea, migrantes, como movilidad religiosa, que han pasado efectivamente por varios grupos religiosos y que hoy pueden argumentar por qué se pasaron de uno a otro, ¿no? Y ellos dicen, bueno, probablemente cuando algunos que nacieron, incluso ellos lo dicen así, que son de cuna católica, cuando les preguntaban por qué eran católicos, a veces no podían decir por qué. Cuando ya han probado varios grupos, pueden decir por qué fueron católicos, por qué fueron adventistas, por qué hoy son tal. Y el conocimiento que llegan a tener en estos lugares, justo porque tienen que argumentar frente al otro, ¿no?, la diferencia en las creencias, incluso el conocimiento que llegan a tener de la propia Biblia, ¿no? Había algunos que nos citaban constantemente, o sea, la capacidad de argumentar, que pensaba yo también que es parte del aprendizaje que puede ser puesto en práctica en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y que me parece que ese puede ser, digamos, algo de lo que hay que recuperar ahí. También otra parte que creo muy valiosa de estos municipios, que no son, por cierto, los de más alta marginación de Morelos, hay que decirlo, no son de los que tienen los mayores índices de marginación, son municipios en donde a mediados del siglo pasado recibieron a personas que fueron expulsadas, a quienes les quemaron sus casas, por ejemplo, en el estado de Guerrero, porque habían cambiado de religión, ya sea de católica a otra, o incluso entre grupos evangélicos, etcétera. Y este municipio, uno de ellos, en donde trabajamos, Tepalcingo, acogió precisamente a estos grupos. Era visto este municipio ya desde entonces como un municipio donde ellos podían practicar cualquier religión, ¿no?, sin que fueran expulsados de la comunidad. Y nos parece que eso marca ahí un precedente interesante. Nos parecía que también era interesante rastrear históricamente qué había pasado y cuáles eran las condiciones del contexto que hacían posible que municipios vecinos, nada más que uno de Morelos y otro de Guerrero, el norte de Guerrero, ¿no?, habían sido expulsados y se habían mudado justo a este otro municipio donde eran libres de practicar cualquier credo, y además de asentarse en el centro de la cabecera municipal, donde se pensaba que solamente podían estar o podían comprar un terreno aquellos que eran originarios del lugar, ¿no? O sea, un poco pensando en que quizás esta idea de la pluralidad, pues en estos lugares pueden llevarla a otros ámbitos, como esa discusión que originalmente habían tenido entre los que eran parte del pueblo, nativos del pueblo, y los que no lo eran, ¿no? Que sabemos que en muchos pueblos de este país eso ocurrió. Alguien que era fuereño no podía llegar y asentarse en el centro de la ciudad, y mucho menos fundar un templo junto a la iglesia principal del lugar, ¿no? Que nos parece que históricamente eso nos habla de un contexto en donde se ha generado otras dinámicas. También habría que decir que es la tierra de Zapata, ¿no? Es el sur del estado de Morelos, donde el movimiento revolucionario tuvo un fuerte impacto, y que eso también generó la llegada de personas que iban del norte del país y que llevaron otros credos religiosos
a este estado, que nos parece que eso también históricamente es un elemento que no podemos dejar de mencionar, ¿no? ¿Cuántos grupos su trabajo, cuántos grupos religiosos trabajó? ¿5, 10 distintos? 9 en uno de los municipios, sí, 9. Que si en unos 10 años hacen otro estudio parecido, pues no van a ser 9 ni 10, van a ser 20 o 30 grupos religiosos, porque estos están apareciendo cada 8 días. Y también algunos se fusionan, también hay que decir eso. O sea, el mismo Zapata era evangélico, y el grupo y la iglesia a la cual él perteneció, se fusionó con otras 2, ¿no? Y que después se escindieron. Pero así como se escinden, también se fusionan, o se generan estos movimientos religiosos que vemos también en Morelos, movimientos religiosos evangélicos donde suman a los adventistas, a los neopentecostales, y se pueden reunir en un mismo sitio. Hay un lugar, ¿no?, donde se hace una gran convención de cristianos, así genéricamente cristianos evangélicos, y invitan a adventistas, reuniones de jóvenes, que ellos creen que ese es como el espacio que hay que promover para que se reúnan los jóvenes y, dicen ellos, se dediquen a otras cosas, ¿no? Y no realizar otro tipo de actividades en la región que están proliferando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que parte de las actividades que han tenido allí, incluso es este trabajo que hacen algunos de ellos de recuperar personas, ¿no?, que regresan a los lugares, que son migrantes de retorno y que tienen problemas de drogadicción, en fin, que realizan como labor con algunos grupos específicos en esas localidades, ¿no?, que habría que también apreciar, a pesar de que tienen probablemente un corto alcance, sumamente localizado, etcétera, pero que es parte de la labor que prestan a las comunidades de la región. Pues si no hay nadie más que quiera intervenir, yo creo que vamos a dar por concluida esta ¿sí? Perdón, adelante, sí, por favor, perdón. Bueno, mi nombre es Rafael Ramírez. Me parece muy importante su trabajo y me será de mucha utilidad porque estoy haciendo una tesis sobre adventistas y justo salió el tema durante gran parte de la plática, ¿no? Un par de observaciones que pueden ser preguntas. La primera es, en mi trabajo de maestría coqueteé un poco con la idea de la tolerancia dentro de lo religioso y analicé diversos grupos pentecostales, adventistas entre ellos, dentro de los cuales muchos de los entrevistados me comentaron justo que el sentido de tolerancia o de respeto al otro había surgido en las interacciones dentro de esta pluralidad, pero en espacios públicos. Por citar algún caso, algunos jóvenes adventistas y pentecostales que habían estudiado, principalmente adventistas en este caso, que habían estudiado en primarias, en preescolares, primarias, secundarias de la propia iglesia, al salir en la preparatoria y en la universidad, a universidades públicas de la ciudad, y encontrarse con parejas que evidentemente no tenían prácticas cristianas, con parejas que practicaban homosexualidad, incluso dentro del salón de clase, con parejas que eran de otros grupos cristianos, muy diversos a los de ellos, incluso no cristianos. Ellos encontraron que al verse obligados a hacer algún tipo de relación con ellos, a ir a sus casas para hacer trabajos en equipo y todo esto, fueron encontrando formas de ver que el otro que piensa distinto que ellos no necesariamente es un ser malvado, es un ser que tiene malos sentimientos respecto a la humanidad, sino que son personas que pueden pensar con esquemas diferentes, pero que también tienden hacia pensar que están haciendo bien y pensar que están haciendo las cosas correctas, ¿no? Bueno, la idea es esa, que las interacciones dentro de la pluralidad en espacios públicos o en espacios cotidianos donde se ven forzados a interactuar puede ser una de estas claves de la tolerancia y el respeto como se va generando, no solo en el ámbito de la diversidad religiosa dentro de la familia, sino en múltiples espacios. Y el segundo aspecto es respecto a los adventistas y este protoevangelismo que sobre todo el doctor Daniel mencionaba. Me parece interesante sobre todo esto de los mensajeros del rey que surge en el ámbito musical, y ciertamente me parece que en el ámbito musical se acercan mucho los adventistas a el pentecostalismo,
pero en otros aspectos los veo muy cercanos a estos grupos donde tradicionalmente se los ha clasificado con testigos y mormones, ¿no? Yo fui formado como testigo durante 20 años y al realizar trabajo de campo con los adventistas me siento muy familiarizado con los testigos por diversas cosas, como por ejemplo el sentido de urgencia por el fin del mundo, el aspecto musical dentro de los servicios, que es básicamente con instrumentos de orquesta y piano, no es con los instrumentos de pandereta y demás instrumentos regionales, digamos, que usan usualmente los grupos pentecostales, por la predicación, la urgencia por la predicación y las publicaciones propias que citan frecuentemente como fuentes, ya sea el libro del Mormón, ya sea la revista La Atalaya, ya sea los escritos de la hermana White, que los grupos pentecostales le dan mucho más importancia y absoluto respeto a la Biblia y a la tradición bíblica del Antiguo Testamento, por el respeto a la organización sobre la relación personal con Dios. Es decir, en el pentecostalismo vemos que es más importante la relación del sujeto individual, su relación con Dios, mientras que en los grupos bíblicos vemos que el respeto a la organización y a las normas de la organización recibe mayor importancia. Entonces, no sé si aparte del aspecto musical haya otras formas de manifestación o de acercamiento entre los grupos pentecostales y los adventistas. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Bueno, muchas gracias. Creo que más que respuestas es coincidir. Efectivamente, la interacción en el espacio público es fundamental para la construcción de la pluralidad. Yo creo que la discusión sobre adventistas y protoevangelismo la vamos a dejar para que converses con Daniel ahora que demos por concluida esta sesión. Y por supuesto, hay muchos detalles no son detalles, hay muchos elementos o muchas aristas que tienen que ver tanto, por una parte, la dimensión teológica, por otra parte, la forma específica de organización y por otra parte, digamos, las características más sociodemográficas de las poblaciones con las que estamos trabajando, que valdría la pena tomar en cuenta para repensar esas clasificaciones. Retomando un poco lo que decíamos hace un momento respecto a las escisiones y las fusiones, por supuesto estas categorías que tenemos y que empleamos en el censo y que Daniel también ya ha mostrado la importancia de cuestionar, pues se tienen que ir adaptando porque evidentemente el campo religioso también es un campo en transformación y bueno, requiere que repensemos constantemente las categorías. Por supuesto, si queremos mantener la posibilidad de hacer una comparación histórica de larga duración, tendremos que ser prudentes y no estar cambiando nuestras categorías cada 3/4 de hora, pero entre una cosa y otra, pues tendremos que ir encontrando un equilibrio, ¿no? Bien, entonces, si no hay más comentarios, creo que no me queda más que nuevamente agradecer a nuestros colegas los comentarios y su lectura atenta y hacer entrega de unos reconocimientos que el Colegio de la Frontera Norte preparó para ustedes. Doctora Olga Olivas, muchas gracias. Doctora Gloria Galaviz. Doctor Daniel Ramírez. Y por supuesto también agradecemos a la doctora Liliana Rivera que se haya desplazado desde la Ciudad de México para venir a compartir con nosotros el día de hoy en esta presentación. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes.